Yo estoy listo y estoy agradecido. Es un gran privilegio. Me tomó ese canto por sorpresa. No sabía que iban a entonar ese canto tan lindo esta mañana. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de nuestras debilidades? Porque en el tanto estemos conscientes de nuestras debilidades, podremos apreciar aún de una manera más clara la gracia. En el tanto yo veo lo débil que soy, los errores constantes en mí. En el tanto yo veo más lo malo que hay en mí, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, más aprecio la gracia. Porque cuando me veo la abundancia en mi carne de la ley que se levanta para el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el Señor ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que nuestra vida no solo alcance la salvación eterna, sino podamos reflejar acá donde nosotros estamos a Cristo, nuestro grande y poderoso Salvador. Como pudimos notar la semana anterior, vimos el sermón, estuvimos trabajando el sermón del resplandor del Evangelio. Fue la primera parte, hoy estamos con la segunda parte del resplandor del Evangelio. Es un sermón, yo le decía a los hermanos que me lo saboreo. Yo lo disfruto mucho, me lo saboreo. Espero en el Señor pueda bendecir el corazón de la iglesia, que aunque siendo el Evangelio, sé que así va a ser, porque es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Que sé en mi corazón que va a hablarnos el Señor. ¿Y qué le parece si va conmigo rápidamente a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. El Señor va a hablar a nuestros corazones, amada iglesia, esta mañana. Va a hablar a nuestros corazones y yo estoy muy gozoso por ello, por el poder que tiene la palabra de Dios. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Voy a bajar acá. Dice la palabra del Señor: por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, nos encontramos ante ti, Señor, en una posición de humildad. Queremos, Señor, deseamos que tu palabra hable a nuestros corazones, que pueda llegar hasta lo más profundo, Señor, y que nos corrija, Señor, porque nuestras faltas son muchas. Hemos fallado muchas veces, pero toda la Escritura es inspirada por ti, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos,
a fin de que los que somos hombres y mujeres de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, a fin de que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Toma el control de este tiempo. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor, y que sea glorificado tu nombre, dando y entregando la preeminencia en todas las cosas a Jesucristo mismo, al arquitecto de la creación. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el sermón anterior nosotros estuvimos repasando, viendo un poquito más a profundidad, y quiero pues animarle y recordarle lo que mencioné la vez anterior. Esté con su Biblia, métase en el sermón, involúcrese ahí con el texto y hagan que sea uno con usted ese texto. Estuvimos viendo Segunda de Corintios capítulo 3. El texto que leí ahora, el capítulo 4, lo leí en la Nueva Biblia de las Américas, por si usted vio un poquito diferente el lenguaje. En Segunda de Corintios capítulo 3, la semana anterior, estuvimos hablando del ministerio de muerte grabado con letras en piedras, la ley, los 10 mandamientos. Pero yo quiero que usted trate de imaginarse todas esas cosas y llevarlo a lo más profundo de su ser. Estuvimos viendo este ministerio, la letra que mata, que hablamos que no es que el que estudia mucho perece leyendo, y no es eso, sino que la letra que mata es la ley, que nos condena, que evidencia nuestro pecado. La ley muestra que nosotros hemos pecado y que necesitamos esta gracia. Pero quiero aclarar, en base a que la ley es la letra que mata, es la letra que nos condena, es la letra que nos muestra nuestras faltas. Hermano, quiero mencionar que la ley no es mala. Pablo en Romanos, no lo busque, capítulo 7, en el versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En el versículo 14 de ese mismo capítulo él dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta ley que evidencia la maldad del hombre no es mala, es buena, es santa, es pura, refleja el carácter santo de Dios. Y fue con gloria, eso fue lo que estuvimos viendo en el sermón anterior. La gloria se manifestó como un resplandor en el rostro de Moisés, y lo vimos en Éxodo capítulo 34. Era evidente para todos, tenían miedo del resplandor. Es que no era algo, como se los expliqué, no era algo místico, algo que ellos sentían, no era notorio a la vista, se notaba. No podían ver el rostro de Moisés y se llenaban de temor. Este resplandor irradiaba a través de la cara de Moisés. Tengamos eso bien clarito repasándolo de la semana anterior. Después de verse el resplandor en el rostro de Moisés, vimos en Segunda de Corintios capítulo 3 que ese resplandor era pasajero, iba a desvanecer. En el versículo 7 de Segunda de Corintios capítulo 3. Pero ¿por qué iba a desvanecer ese resplandor, esa gloria en el rostro de Moisés? Porque más adelante iba a venir una gloria más eminente, una gloria más poderosa, y el resplandor que estuvo sobre el rostro de Moisés vino sobre la figura del Cordero inmolado, de nuestro Señor Jesucristo. Sobre él vino este resplandor. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Tenemos este resplandor sobre el Cordero inmolado, sobre Cristo mismo, el cual es cabeza de la iglesia. En Mateo capítulo 17, me dice amén cuando lo tiene. Dice la palabra del Señor, se titula La Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y dice: y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
El resplandor de Jesús en este momento de la transfiguración era como el del sol. ¿Acaso alguien puede fijar su rostro hacia el sol y poder sostener su mirada directa al sol radiante? No podemos hacer eso, pero el resplandor sobre Jesús fue un resplandor como el del sol. En este momento de la transfiguración, no lo digo yo, lo dice acá la palabra, lo dice el texto. Era como el del sol. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, todos conocemos a Pedro. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este error de Pedro de poner a Elías y a Moisés en la misma posición de Jesús tiene una connotación importante. Porque aunque Moisés y Elías representaban la ley que fue con gloria y los profetas que predicaban la ley que fue con gloria, porque tenemos que tener eso bien claro, la ley que fue con gloria, aunque ellos la predicaban, en este momento, mientras él está hablando, dice el versículo 5, vaya conmigo al 5, mientras él aún hablaba, entonces una nube de luz los cubrió. Pedro recibe una interrupción cuando él sale con esta idea torpe de poner en el mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Hay una interrupción. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pausa ahí. Estaban Moisés y estaban Elías, la ley y los profetas que durante cientos de años predicaron la ley, el advenimiento. Isaías, Elías, Jeremías predicaban la ley, que es la palabra de Dios. Durante muchísimos años lo hicieron y estaban ahí con Jesús. Pero entonces el Padre desde la nube de luz dice: a él oíd. No dijo a Moisés, a Elías y a Jesús: oigan. No, a él oíd. Y el resplandor que un día tuvo Moisés vino sobre el mismo Jesús. Y la predicación que los profetas dieron algún día, que fue con gloria también, vino sobre Jesús. Ya esa gloria había desvanecido. Desvaneció la gloria que estaba en la ley y en los profetas, y reposó en ese momento en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Padre dice: a él oíd. A él oíd. Y subrayo ese oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. En 2 de Corintios capítulo 3 vimos que el apóstol Pablo dice: nosotros no nos cubrimos con un velo como lo hizo Moisés, sino que el apóstol Pablo dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Con lo cual, al predicar a Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice en los versículos 12 y 13 del capítulo 3 que no colocaron un velo como Moisés, predicaron al Cristo que quita el velo, a fin de que veamos en él la gloria de Dios. Cristo quita el velo y el resplandor ya no estaba sobre ellos, desvaneció esa gloria y ahora está sobre Jesús. Y el Padre dice: a él oíd. A él. ¿Cuántos dicen amén? A él
al decir el Padre, a él oíd, en la transfiguración, las palabras de Cristo vienen a tener el peso de la gloria más eminente. Las palabras de Cristo manifiestan la gloria de Dios y el resplandor de ella. Las palabras de Cristo. ¿Dónde están las palabras de Cristo? ¿Dónde encontramos nosotros las palabras de Cristo? En las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos las palabras de Cristo. La gloria de Dios se manifiesta irradiando sobre nosotros la luz de la gloria, en el tanto nuestra mirada esté en la faz, en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. En Él reposa la gloria y en sus palabras vemos el resplandor. Juan capítulo 5 versículo 39, no lo busque, el Señor les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y recordamos también en el sermón anterior que es a través de la lectura que nosotros vemos el misterio de Cristo, la gloria y el resplandor de Dios. En Cristo lo vemos a través de la lectura. Y lo vimos en Efesios capítulo 3, versículo 4, leyendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, entonando el Evangelio, nosotros apreciamos la gloria de Dios. Es a través de la Escritura que nosotros apreciamos su gloria. Pero estamos con serios aprietos en la iglesia de hoy. Porque todos queremos caminar con Jesús, pero solo 2 o 3 quieren escudriñar las Escrituras para ver el resplandor de la gloria de Dios. Hay algo, y no quiero que se asuste con este término, se lo voy a explicar. Hay algo que se llama pragmatismo. El pragmatismo, no se asuste con el término, no es nada tan complejo, lo voy a tratar de sintetizar rápido. El pragmatismo pone mi experiencia personal al mismo nivel de la palabra de Dios, o por encima. No, es que, pastor, usted dice que la Biblia dice eso, pero es que a mí me pasó. Eso es pragmatismo. Una característica de los falsos maestros a los cuales vamos a leer ahorita y que el apóstol Pablo enfrenta. Ellos ponían sus criterios, ponga atención a esto, sus criterios personales por encima de la palabra de Dios. Es que pastor dice mucha cosa y se mete mucho en la Biblia, y que el griego y que el hebreo, y se mete mucho a estudiar y habla muchas cosas que son enredadas. La verdad es que a mí, yo lo que he vivido, lo que yo he pasado, una de las reglas del estudio de la palabra de Dios es no tomar las experiencias para levantar una doctrina. Pero pareciera muy técnico este asunto, pero casi todo el mundo lo hace. Casi todos toman sus propias experiencias y dicen, bueno, el pastor predicó eso, pero la verdad es que a mí me ha pasado otra cosa. Yo no voy a juzgar sus experiencias, pero me gustaría que usted ponga sus experiencias a la luz de la Escritura. Porque el resplandor de la gloria de Dios lo vemos leyendo el Evangelio de Cristo. Y en este mes de la Biblia queremos hacer énfasis en la importancia que tiene este precioso libro, por el cual muchos han muerto, porque comprenden que en él está el resplandor de la gloria de Dios, que trae poder para salvación a todo aquel que cree. Es este libro, no sus experiencias. Vimos en el taller de evangelismo que muchas veces nosotros predicando a Jesús, hablamos de lo que éramos nosotros antes,
y cómo el Señor nos sacó de ahí. Entonces ese es nuestro testimonio, y eso es un error, porque mi experiencia no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz del Calvario y que todos estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios por la ley. Pero eso a veces sabe un poquitito feo, entonces tenemos que meterle un poquitito de azúcar para que la gente lo pueda recibir. Pero pastor, mi intención es buena, mi intención es que lo reciban. Su intención puede ser maravillosamente buena, pero puede estar bien desviada de la verdad del Evangelio. No juzgo sus intenciones, no las juzgo. De verdad pueden ser buenas intenciones, pero pueden estar muy lejos de la palabra. Ese es un detalle importante, y vamos al texto que vamos a ver hoy, 2 de Corintios capítulo 4, el capítulo que sigue a todo lo que estuvimos viendo la semana anterior. Vamos a ver qué características tenían estos hombres. ¿Se acuerdan que Pablo levanta una defensa a su apostolado? Porque había una proliferación en Corinto de falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros. Falsos maestros, hermano. Y hoy decimos, sí, claro, hay falsos maestros, pero ¿cómo está el filtro que nos muestra a nosotros que son falsos maestros? ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que para una persona que no trabaja con dinero en efectivo, es muy sencillo diferenciar entre un billete falso y uno que no lo es? No es muy sencillo, para mí no lo es. Pero vaya, pregúntele a un comerciante que solo trabaja con efectivo. Lo ve, lo toca, esto es falso, tome. Porque están ejercitados, están constantemente en ejercicio con un billete verdadero y un billete falso. Están acostumbrados a verlo. Pero esto sucede solamente en la iglesia. Diferenciar entre un falso maestro y un maestro, un hombre de Dios, solamente a través del ejercicio de la palabra. Dice el apóstol Pablo, versículo 1: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. El apóstol Pablo, recuerden que venía expresando que sentía tristeza. Él venía expresando que habían falsos maestros, que estaba agotado, que hablaban mal de él, que lo ofendían, que lo insultaban. Pero el apóstol Pablo dice acá: no nos damos por vencidos, seguimos predicando la gloria más eminente, el resplandor de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y aunque aquella gente anda predicando otra cosa, nosotros seguimos predicando a un Cristo crucificado. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo levanta una defensa incansablemente, y él dice: yo voy a defender mi apostolado y el evangelio. Y él dijo en el capítulo anterior: necesitan que nos presentemos. Ya ustedes nos conocen, ya saben lo que predicamos, ustedes saben cuál es la verdad, y las cartas de recomendación nuestras son la vida de todos aquellos que han creído en el evangelio y que tienen una vida de evidencia de la obra de Dios. Versículo 2: más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que han renunciado a lo oculto y vergonzoso, se refiere a todas las inmoralidades, a todos los pecados que habitan en el corazón del hombre, tanto ocultos como los que se pueden ver, lo más profundo de su maldad. Él dice: hemos dejado todo eso, hemos dejado el pecado. Por eso en Gálatas capítulo 2 versículo 20 él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vive en mí. Entonces hemos dejado todo eso. Y cuando habla acá de con astucia ni adulterando la palabra de Dios, en el original griego hace referencia a una práctica que existía en esa época, donde tomaban el vino y lo diluían con agua, como para que rinda, ¿no? Creo que a veces hacemos eso con el fresco, en el almuerzo. Uy, quedó muy dulce esto, le echamos agua. Y era una práctica incorrecta. Y los falsos maestros, ponga atención, había esto, hermano, es que esto era un pleito. Es que no era como muy formal, no, era un pleito que había entre los falsos maestros y el apóstol Pablo. Era un pleito. Era un pleito. Porque los falsos maestros acusaban al apóstol Pablo de que él diluía el mensaje. Pero Pablo decía: no somos nosotros,
son ellos los que diluyen el mensaje. Y a él lo acusaban. Hermanos, al apóstol Pablo lo acusaban. No nos van a acusar a nosotros también. No nos van a decir a nosotros: pastor, ese mensaje, ¿sabe qué? Pues va a pasar. Más en una época como la de ahora, donde la doctrina de la prosperidad abunda por todo lado, el humanismo abunda por todo lado, y las personas llegan a las iglesias esperando recibir una palabra de Dios para mí, como si el evangelio no fuese suficiente. Es tan carnal hoy la iglesia. Ayer, para hacer una ilustración, digo, yo no necesito hablar con alguien que sepa de esto, pero era tarde. Digo, voy a ponerle un mensaje a Jaylin. Yo creo que por aquí está Jaylin. Y digo, Jaylin, ¿qué pasa si mis hijos tienen infección de garganta y yo agarro el antibiótico, porque como sabe tan feo, porque sabe horrible, y se lo echo en el refresco y no pasa nada? Y entonces ella me dice, no es recomendable. Y le digo, ¿por qué? Porque pierde su efecto. Lo mismo pasa con el evangelio. Igual. El evangelio es el antibiótico que quita la infección, el pecado del hombre, y lo lava a través de la sangre de Cristo. Pero a veces los predicadores agarran el refresco y toman el evangelio y lo echan ahí. Es que si lo predicamos así como es, la gente se va. A la gente la golpea el evangelio. Entonces hay que dárselo suavecito. Entonces vamos a decirles que Dios tiene un plan súper maravilloso para ellos y que le va a dar a ellos muchas cosas aquí en la tierra, y luego les decimos que Jesús también los salva. Así. Entonces pierde el efecto, porque las personas vienen a la iglesia buscando lo material que se les ha ofrecido y no a Cristo. Ese es el problema. Hermano, pero entonces ¿qué hay que hacer? ¿Darle el antibiótico al niño? Dígame si no, aunque sea a la fuerza, porque usted sabe que es para el bien de él. Aunque haga y llore y todo lo que quiera, hermano. Brinque, salte, grite, patalee, lo que quiera. Acá se va a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin diluirlo en un refresco. Y el evangelio dice que estamos destituidos de la gloria de Dios y que sin Cristo no vamos a ser salvos. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. En el tanto creamos en Él. Hermano, la iglesia no es, el evangelio no es el manual del terapeuta que me da los tips para que mis problemas se arreglen. Eso usted lo encuentra en el mundo. Usted va donde el psicólogo y le da tips para que sus problemas se arreglen y su vida sea una vida mejor. El evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es el resplandor de la gloria de Dios que podemos apreciar. Los falsos maestros de ese tiempo del apóstol Pablo y hoy día quieren agregar más al evangelio. Ayer vino a predicar acá un hermano de la Guapil, a la reunión de varones, que fue una reunión muy linda. El hermano Johnny estuvo compartiendo y él decía, es que nos estaban hablando, dice, en un grupo donde en muchas iglesias hacen muchas cosas para que la gente pues venga. Y contó que en una iglesia hasta la canción de Despacito estaban bailando al frente. Y imagínense, hermano, para que la gente venga y la gente, oh, me gusta eso, qué bonito. Esa gente no es tan estricta, no son tan legalistas, no son tan cuadrados, no son tan fundamentalistas. Y entonces a la gente le parece atractivo, pero lo que lo atrae no es el evangelio, no es la figura de Jesús, ni su necesidad de salvación, sino que esa gente está en la nota. Me gusta, está bien, está bien. Y entonces vemos que el evangelio solito ya no sabe bien, se necesita más. El evangelio no es que estamos predicando a Jesús, es como este hombre, que no voy a mencionar
su nombre, que dijo que tenía que sacar de las canciones el nombre de Jesús porque mataba el arte que él hacía. Hermanos, ya es demasiado, esto es el colmo. Y entonces dice, no, pastor, a mí me parece bien. Voy a orar por usted, hermano. La canción de Despacito, y contaba que también la canción de Thriller ahí en el... Y decía él, ahora no me digan que no saben cuál es esa, dice. En la iglesia, donde debe irradiar el resplandor del evangelio, la gloria de Dios para salvación del hombre. En ese lugar, muchos hombres que se aman tanto a sí mismos para satisfacer su ego, para tomar la iglesia como fuente de satisfacción personal y tenerla llena y decir, qué gran mover de Dios hay aquí, y todo el mundo bailando Despacito y todo eso al frente. Y a nosotros nos parece indignante, pero las iglesias están así. Y como lo mencioné la vez anterior, salen de las puertas de la iglesia y en el mundo usted no sabe si son cristianos, si son de otro planeta, usted no sabe ni qué son. En esta congregación quiero aclarar, todo lo que no se sujete a los 3 ejes principales que le he comentado al equipo, a los diferentes equipos en las diferentes áreas de trabajo, todo lo que no exalte a Dios, todo lo que no evangelice ni proclame la palabra de Dios, y todo lo que no edifique, pues no va a suceder. No va a suceder. En el tanto nos mantengamos en los 3 pilares de la palabra de Dios, Dios es glorificado. Y mantenemos predicando un evangelio puro. Ay, pastor, usted se la está dando ya de muy... No, hermano. Continuemos. Muchos el día de hoy hacen espectáculos para que la gente viva lindas experiencias emocionales. Entonces el pastor ya no se llama pastor, se llama coach. Porque el pastor ya pasó, eso era en los 90s y el coach. Y entonces el coach es un poquito más como para jóvenes y para charlas, entonces a los más formales les decimos apóstol. El apóstol. Ay, hermano, qué increíble. Y entonces llenan la iglesia de aspectos, cosas, métodos, estrategias carnales. Y como dice Paul Washer, los pastores carnales que utilizan medios carnales para atraer a hombres carnales a sus iglesias carnales, tendrán que mantener sus métodos carnales para mantener a esos hombres carnales y que no se vayan, a fin de seguir recibiendo, mire, su plática. Porque así es esto. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una operación satánica aquí que dice que es la imagen de Dios, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una operación satánica aquí. Y leo en la Nueva Traducción Viviente este versículo. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria de la luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. No entienden. Hay un velo que Satanás ha puesto para que no entiendan el evangelio de Cristo. No lo entienden. No entra, hermanos, porque hay un velo que Satanás ha puesto y que está poniendo todos los días a través del sistema pecaminoso de este mundo. Eso no solo pasaba antes, eso pasa ahora. La operación satánica continúa metiendo dentro de la iglesia. No estoy hablando en la calle. Porque acuérdense que Pablo está presentando una defensa a otras iglesias donde habían otros maestros. Esto no es un asunto de la calle, esto era un asunto de las iglesias.
Y entonces Pablo está levantando una defensa y dice que Satanás dentro de ese grupo ha cegado el entendimiento de muchos. Ha puesto ideales, opiniones, filosofías, ideologías, metas personales, todo conforme a la vanidad de este mundo, y todo esto son instrumentos que Satanás utiliza incansablemente. Por todos los medios posibles, Satanás mete en los pensamientos de los hombres argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. El hombre y su criterio, el pragmatismo, son suficientes. El pastor dice eso, pero a mí me parece, cuidado, cuidado. Si usted está hablando no de lo que el pastor dice ahí afuera, vacilando, no, si el pastor está exponiendo acá, que es el texto del evangelio. Es que el pastor dice que la Biblia dice eso, pero a mí me parece, antes de que usted pueda decir a mí me parece, yo le invito a que haga un estudio exhaustivo del texto. Cuando usted lo haya hecho, se haya metido horas de horas a estudiar un texto, entonces usted dice, bueno, pastor, yo quiero sentarme con usted porque aquí el texto dice otra cosa y yo le voy a escuchar. Pero el apóstol Pablo estaba en un contexto donde en las iglesias habían falsos maestros. Satanás continuaba levantando argumentos y es ahí donde vemos la guerra espiritual. ¿Cómo, pastor? Suave un momento. ¿Cómo que la guerra espiritual? Yo pensé que la guerra espiritual era cuando nos metían a un cuarto, ni Biblia sabían, no habían. Entonces en un momento intenso de oración, de liberación, y las personas brincan y dan vueltas y se vuelven a levantar. Yo pensé que era eso, la guerra espiritual, o hablarle a Satanás todo el día y decirle Satanás esto, Satanás lo otro. Pero la guerra espiritual que está atravesando acá el apóstol Pablo no tiene nada que ver con el misticismo que se ha metido en la iglesia el día de hoy. No tiene nada que ver con eso. En esta misma carta de Corintios, vaya rápidamente al capítulo 10, en la segunda carta, en el capítulo 10. Y no pierda el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 3 de este capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, nuestra carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se manifiestan estas armas? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se carga el cartucho? ¿Cómo se dispara esta arma? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted presta atención, en ese texto se titula Pablo defiende su ministerio. Él seguía defendiendo su ministerio porque todos los argumentos que se oponen al conocimiento de Dios eran predicados por estos falsos maestros. Esos argumentos eran predicados, y entonces Pablo dice, nosotros estamos en una guerra espiritual y las armas de nuestra milicia no son carnales. Derribamos todo argumento que se opone al conocimiento de Dios. ¿A través de qué? A través de la predicación del evangelio, a través del resplandor de la gloria de Dios es donde se da la guerra espiritual. ¿Por qué Jesús le decía a Satanás, escrito está? Llegaba Satanás y el Señor le decía, escrito está. Porque la guerra espiritual se da con esto. Pastor, pero entonces di esto no, ¿y qué tanto tengo que estudiar? Entonces tengo que estudiar para la guerra espiritual, tengo que estudiar. Sí, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que hacerlo. Deje sus concepciones, mate sus concepciones subjetivas, personales, y corra al resplandor de la gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo. Corra ahí. Los falsos maestros eran altivos y estaban llenos de argumentos para desacreditar al apóstol Pablo. Volvemos al capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 5.
Voy rápido. Vamos al capítulo 4. Dice la palabra del Señor: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes. En la Nueva Biblia de las Américas dice: por amor de Jesús. En la Nueva Traducción Viviente dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Esto el apóstol Pablo lo escribe en esta carta porque los hombres, los falsos maestros, predicaban acerca de ellos mismos. El foco de atención que le tocaba a Jesús lo tenían ellos. En la congregación no brillaba Cristo, brillaban ellos. En la congregación no era exaltado Cristo, eran exaltados ellos. En la congregación no se le aplaudía a Jesús, se le aplaudía a ellos. En la congregación la gente no alababa las bondades de Dios, no, alababa las bondades del falso maestro. Y esto no es algo que quedó atrás. La preeminencia que Cristo debía tener no existía porque la tenían estos falsos maestros. Esto estaba sucediendo en este contexto. Y si nosotros vemos las características de los falsos maestros, hace algunos meses estuvimos conversando en la reunión de pastores acerca de este tema, y al día siguiente yo les compartí un texto que le compartí también a algunos hermanos, citando primeramente a dos hombres. Dice John Stott: el orgullo es, sin lugar a duda, el principal riesgo laboral del predicador. Porque en el tanto él esté predicando frente a la iglesia todos los domingos, él va a estar expuesto a pensar que la gloria es para él. Y la gloria no es para ninguno de los que estamos acá. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esto es un símbolo, permita que le recuerde que la gloria es para él. Permítalo. Hermano amado, dice Alexander Strauss, el líder de la iglesia, y esto va para todo el liderazgo, que es orgulloso, es una ofensa al evangelio de Jesucristo, un blanco directo para el diablo, y no importa lo talentoso e indispensable que se piense de sí mismo, es un líder inadecuado para el pueblo de Dios. Entonces yo les decía a los hermanos pastores en el chat, todos los pastores de la misión, yo les dije: esto lo vi, esto lo escribí yo, esto lo vi en una clase que estoy llevando respecto al tema el corazón del maestro. El inicio de todos esos hombres de los que hablamos en la reunión, que se envanecieron y se enriquecieron con el evangelio de la prosperidad. Preste mucha atención a esto, hermano. El inicio de todo fue el orgullo, la altivez y el amarse a sí mismos, fijando la atención de la iglesia sobre ellos y no sobre Cristo. Porque si en una iglesia Cristo no tiene la preeminencia, la tiene un hombre, pero alguien la tiene. Como evidencia pareciese haber una conducta que pretende utilizar a la iglesia para satisfacer su ego, ejerciendo una presión sobre el pueblo para que cumpla sus propios ideales, las cosas que se le han ocurrido, no teniendo una conducta de servicio y entrega, sino una demanda exigente para con el pueblo, a fin de que éste se convierta en su fuente de satisfacción personal. El siervo de Cristo sacrificará su tiempo, energía y fuerzas por el bien de otros, sin importar lo que esto llegue a significar. En el tanto también cuide de su familia. Este tipo de maestros con los que lidiaba el apóstol Pablo eran maestros que llevaban a la iglesia a admirarlos a ellos mismos, a fin de que le rindieran culto. Por eso Pablo dice: no nos predicamos a nosotros, no nos estamos vendiendo. No estoy diciendo que yo, el apóstol Pablo, no, predicamos a Cristo, no a nosotros, predicamos a Jesús. Pablo dice esto porque los falsos maestros hablaban de ellos mismos. Entonces, a través de estos falsos maestros, Satanás mete ideas, filosofías, criterios para poner un velo. La operación satánica más intensa para engañar al hombre no está en la calle, está en los púlpitos de muchas iglesias. Ahí es donde Satanás está haciendo de las suyas.
El Señor nos libre. Versículo 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es que el que ha resplandecido, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Es en la cara de Jesucristo, amado hermano, que nosotros encontramos la gloria más eminente, la gloria más poderosa, en la figura de Jesús. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En mí hay salvación, arrepiéntase y conviértanse para que no mueran. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. En Él encontramos el resplandor de la gloria que un día estuvo en la cara de Moisés, que fue predicado por los profetas y que ahora reposa en el Cordero inmolado, que está por encima de todas las cosas, que hizo los cielos y la tierra. Cuando la luz de Jesús, y aquí es, hermano, donde yo quiero que usted interiorice, cuando la luz de Jesús resplandece sobre el corazón del hombre, las palabras de Cristo, cuando Él dice, a Él oíd, el Padre, en la transfiguración, esas palabras de Cristo, que son la gloria de Dios y el resplandor del Evangelio, están en nuestro corazón. Y todo lo que sale de nosotros refleja el carácter de Cristo. Todo lo que hacemos refleja. ¿Qué pasa en la vida de un hombre cuando le resplandece el Evangelio? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando resplandece el Evangelio? ¿Qué pasa en un adicto cuando resplandece el Evangelio? El adicto deja de ser adicto. El alcohólico deja de ser alcohólico. El que mentía ya no miente más, porque resplandeció sobre él el Evangelio a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se mantenga unida? ¿Qué es lo que hace que los hermanos se amen? Es el resplandor del Evangelio y la gloria de Dios que está escrita en nuestros corazones y que florece en nuestras reuniones, que florece cuando conversamos, que florece cuando cantamos a Dios alabanzas. La gloria de Dios que sale de nosotros. Cuando llega el resplandor de la gloria de Dios al corazón del hombre, todo cambia. Cuando son las palabras de Dios escritas en el corazón, yo no le tengo que decir, tío, vea, lea las escrituras, ore, congréguese. No. Aquí hay hermanos que me dicen, vea, yo tengo tantos 20 y pico de años de estar en el Evangelio y yo nunca necesité que alguien me dijera, que me rogara que viniera. Porque cuando el Señor transforma de verdad. Hermano, no, esto no es un asunto de hombres. Yo puedo convencer a alguien de que venga y se congregue y rogarle que lo haga, y cada vez que venga yo puedo seguirle insistiendo, pero solo el resplandor de la gloria de Dios a través del Evangelio va a hacer que esa persona permanezca dando fruto constante. Pero el día de hoy, amado hermano, todos queremos estar en la iglesia, todos queremos salvarnos, todos queremos dar fruto, todos queremos glorificar a Dios, pero casi nadie quiere leer el Evangelio, casi nadie quiere escuchar el Evangelio, y a muchos les parece hasta cansado que se esté hablando del Evangelio. ¿Por qué no tocarán otro tema? ¿Por qué no dirán algo que me motive? ¿Por qué no dirán algo que me levante a mí el ánimo para yo sentirme que soy útil en esta sociedad? Ese no es el mensaje del Evangelio. Aquí usted escuchará el Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo dice que si no nos arrepentimos y no creemos, nos perdemos. Eso es lo que dice, que a través de la cruz de Jesús nosotros encontramos salvación, que la sangre de Él nos limpia de nuestros pecados. El Evangelio no es para que usted tenga una vida mejor, porque si usted ve a la iglesia perseguida, tienen el Evangelio más impregnado que nosotros, y su vida es un desastre, una desgracia, persecución, abusos sexuales a la familia, matanzas, niños secuestrados, y ellos tienen el resplandor de la gloria de Dios. Así que no se confunda usted esperando un mensaje
Que diga hoy, el pastor hoy me dijo que sí, que yo soy bien útil. No, hermano, nosotros somos inútiles. Sin Cristo no tenemos nada. Lo necesitamos a Él para todo. Para todo. Yo le decía a los matrimonios, quisiera llamar a mi hermano Dariel. Yo le decía a los matrimonios en la charla de parejas el martes, presta atención a esto. Presta atención. Muchos matrimonios dicen, nosotros ocupamos terapia. Pero en la terapia le van a decir al matrimonio, vea, esto es culpa de su mamá y su papá, por eso es que usted es así. Eso dicen en la terapia. Entonces, muchos corren a las terapias para quitarse la responsabilidad. No es culpa mía, es culpa de mi pasado, es culpa de mamá, de papá, es culpa de todos ellos, pero mía no es. No, hermano. El evangelio lo responsabiliza a usted. Porque dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Dónde está la cláusula que dice que es culpa de mi pasado? Cuando Cristo llega y el evangelio resplandece en el corazón del hombre, todo eso pasó y Él hace una criatura nueva. Efesios capítulo 2, y lo levanta y lo construye para salvación y para que salga de su casa, para que salga del templo a resplandecer la luz de Jesús. No ocupamos ti para tener una mejor vida. El mundo ocupa a Cristo, ocupa a Jesús. Eso es lo que el mundo ocupa. El mundo no ocupa un manual de mecanismos para tener una mejor vida, para que le vaya mejor con sus hijos, para que le vaya mejor con sus padres, para que su matrimonio se arregle. No, el mundo ocupa a Jesús, porque cuando la luz del evangelio resplandece la vida del hombre, todo se transforma. Todo es transformado. Versículo 18, no lo busque, dice en esto que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto, está la parte que no fijamos a veces, no le prestamos atención. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice el apóstol Pablo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice el apóstol Pablo, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y hoy nosotros como predicadores tenemos el mismo ministerio y le rogamos a la iglesia: reconcíliese con Dios, corra a la cruz, encuentre en Él salvación. El mundo anda sin esperanza, hasta la vida de problemas, sin gozo, sin nada, andan muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo promete vida en abundancia. Y cuando el evangelio resplandece en el corazón del hombre, el que vivía triste ahora tiene gozo. El que no podía manejar su temperamento ahora lo controla, porque hay una obra sobrenatural que el Espíritu de Dios ha hecho en él por medio del resplandor del evangelio. El apóstol dice: os rogamos en nombre de Cristo. Y todos los que predicamos acá, les rogamos a ustedes en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Corra a la cruz. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos conocemos Juan capítulo 3 versículo 16, y recordamos que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dígame una cosa: ¿dónde nosotros pesamos si nuestras obras son hechas en Dios? ¿Dónde? En la Escritura. Y la luz vino al mundo. Acá está el resplandor del Evangelio. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz, porque cuando vienen a la luz ven que sus obras son malas, entonces amamos más las tinieblas. Porque cuando vengo a la luz del resplandor de la gloria de Dios, es muy fuerte esa luz para mí. Esa luz me hace ver los defectos que tengo en mi rostro y no me sirve, mejor me quedo por acá con mi criterio. Y el hombre se ha perdido amando más las tinieblas que la luz. Usted y yo tenemos acceso al resplandor de la gloria de Dios, y por medio del Espíritu Santo poder recibir la mayor transformación en nuestra vida. Y el creyente debe caminar de gloria en gloria, como cantábamos ahora. De gloria en gloria te veo. ¿De verdad le veo de gloria en gloria? Creciendo en la palabra de Dios. Y quiero que guarde esta frase en su corazón. Dos frases. El cumplimiento de las Escrituras, ponga atención, en la vida del hombre, en la vida de la iglesia, es la mayor manifestación del Espíritu Santo. El cumplimiento de las Escrituras en la vida del hombre, en la vida de la iglesia, es la mayor manifestación del Espíritu Santo, porque da fruto. No confunda la manifestación del Espíritu Santo con sus experiencias sensoriales, porque las Escrituras y la manifestación de ellas en la vida del hombre y de la iglesia son las que evidencian que el poder de Dios allí está. Una experiencia la tiene cualquiera, pero fruto lo da solo el que es transformado, solo el que ha podido ver el resplandor de la gloria de Dios. Y cito a Juan Calvino, que dice: el lenguaje del Espíritu Santo son las sagradas Escrituras, las cuales Él inspiró. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana? Bendito sea nuestro Dios y Padre. Bendito sea. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la obra tan maravillosa, Señor, que tú has hecho en nosotros. Padre, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Señor, el mundo necesita ver tu rostro, pero tu palabra dice que los hombres han amado más las tinieblas, que esa es la condenación. Pero así como vemos la condenación en los hombres que amaron más las tinieblas, vemos la salvación a través de tu glorioso evangelio, que es tu poder manifiesto. Gracias, Señor, porque hoy podemos correr a escuchar el evangelio, a leer el evangelio, a poder apreciar a través de él tu rostro. Señor, vimos como el apóstol Pablo presentó defensa, dando a conocer la gloria más eminente.
que se encuentra en la faz de tu Hijo Jesús. Él se enfrentó a argumentos que se oponían. Padre, lleva a tu iglesia a oponerse, Señor, a los argumentos, Señor, que vienen a hacer este velo que Satanás pone, Padre, en medio de esta lucha espiritual a través de la predicación. Señor, permite que este conflicto espiritual, Señor, sea conmovido por el resplandor de tu gloria que se encuentra en la faz de tu Hijo Jesús, por medio de la predicación, por medio de escuchar el Evangelio, de escudriñar las Escrituras, las cuales dan testimonio de tu Hijo Jesús. Padre, porque tu palabra dice que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que con una actitud de servicio a nosotros se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por tu Hijo, gracias por tu sangre. Señor, te pedimos, oh Dios, te pedimos nos ayudes. Te pedimos nos ayudes. Necesitamos su gracia. Necesitamos su gracia, porque nuestras faltas son muchas. Son muchas nuestras faltas. Señor, perdónanos. Perdónanos. Quisiera llamar a los hermanos de la banda. No sé si pueden venir. Los hermanos de la banda. Si pueden venir todos, si pueden venir. Y me gustaría que entonáramos para cerrar ese último canto y todos confesemos a una sola voz que su gracia es mayor, conscientes de que le necesitamos. Hermanos, le necesitamos. Por eso tenemos tantos problemas. Su cruz está ahí, su gracia está ahí. Le necesitamos, yo le necesito. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que quiero animarlo a que le diga al Señor: Señor, perdona mis faltas. Sé que tu gracia es mayor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, perdóname, guíame. Toma mi vida. Yo quiero ser un esclavo por amor a ti, Señor. Que el Evangelio resplandezca en la iglesia, que resplandezca en nosotros y que podamos ver tu gloria todos los días. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me guarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria
es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, cargó esa deuda y la canceló. Mucha su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor. Yo